Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves 28 de junio. Hoy estamos ya casi terminando el primer semestre del año, se nos viene julio y las cosas van tan rápido que de repente estaremos llegando a las elecciones 2019, que es un tema que está en boga en nuestro país. Quiero darle la bienvenida al candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez, que está con nosotros para acompañarnos y platicar sobre las cosas políticas, lo que está pasando, lo preelectoral, todos aquellos temas importantes que está pasando en el país. Para ello vamos a platicar con Hugo Martínez. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ti por invitarme y gracias a los amigos y amigas por sintonizarnos a esta hora. Perfecto, quiero agradecer también a mi amigo Walter Raudales, que me ha hecho llegar una vez más la edición de esta semana del periódico El Independiente. Es una foto un poco extraña, pero es Melania Trump, la esposa de Donald Trump, que se puso una chaqueta que decía, dice, en realidad no me importa. Y a ustedes, un poco insignificante podría ser la foto, pero la están vinculando al tema de los inmigrantes. A ella dice que no le interesa mucho ese tema. Esa fue la polémica que se ha desatado en los Estados Unidos. También quiero decirles que se terminó la campaña presidencial en México el 1 de julio, el domingo próximo. Son las elecciones en México. El presidente que se perfila, el candidato que se perfila a ser el presidente de México sería Andrés Manuel López Obrador, una persona que ha venido luchando por el escaño de la presidencia y al parecer lo va a lograr AMLO, como es conocido en México. López Obrador es un candidato que tiene ya muchos años de estar en la vida política de México. Ese es el panorama con el que amanecemos en el mundo y en México básicamente. Hugo, gracias por venir con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo va el movimiento ya perfilado tú como candidato presidencial del FMLN? Bien, muy bien. Pienso que hay dos aspectos importantes estos últimos días. En primer lugar, la Convención Nacional, en la cual se toma una resolución que es clave para las alianzas y las coaliciones. Recuerda que yo he venido planteando esa idea de alianzas amplias y la resolución del domingo de la convención nos da esa apertura para buscar las alianzas lo más amplias posibles, pero también buscar acuerdos de coaliciones con los partidos políticos. Así que hemos estado en una intensa actividad con reuniones, con representantes, con miembros de diferentes partidos alrededor pues de construir entendimientos que no siempre necesariamente tienen que derivar en una coalición, pero que sí pueden construir una alianza, algunos acuerdos básicos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Porque muchas personas dicen que te quedan pocos partidos como para hacer coaliciones. Realmente ya con la ida del CD, con Nayib Bukele, al FMLN le quedan pocas opciones políticas en coaliciones para el 2019. Bueno, tú sabes que en política nada está escrito, en política siempre hay opciones, en política siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos y entendimientos. Por supuesto que nosotros ponemos en función de esos acuerdos y entendimientos un postulado general que es de convicción del FMLN, es el siguiente. Para nosotros es muy importante el programa, el proyecto histórico del FMLN, y si bien es cierto, se pueden buscar coincidencias, se pueden buscar esas alianzas, siempre el proyecto histórico del FMLN es un asunto central para nosotros. Entonces, alrededor también de ese proceso de la resolución y de la convención, se está dando ya un proceso también de movilización nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos visitando los diferentes departamentos, municipios, los diferentes sectores, para escuchar a la gente, para vivir ahí con ellos sus problemas y tratar de resolver sus problemas. Por cierto, muchos de los problemas no tienen que esperar hasta una próxima elección, son problemas que se pueden resolver con mediación, con facilitación, buscando la acción del gobierno municipal, buscando la acción del gobierno nacional, y eso pues nos está permitiendo ese contacto que nos estaba pidiendo la población y esa movilización que se requiere de cara a las elecciones presidenciales del 2019. Así que estamos en paralelo trabajando todo el tema de diálogos para búsqueda de alianzas y coaliciones, pero al mismo tiempo estamos visitando el territorio y los sectores
en la búsqueda de fortalecer el vínculo, pero también en la búsqueda de escuchar y de resolver los problemas junto a la gente. No es un secreto, Hugo, que algunos sectores, organizaciones sociales del país retiran el respaldo al FMLN en las elecciones pasadas. Muchos se expresaron diciendo que no estaban de acuerdo en muchas cosas que el FMLN estaba haciendo y se han retirado. ¿Tú estás comenzando de nuevo a retomar pláticas con ellos? Sí. Y yo quisiera que puntualmente nos dijeras qué tipo de organizaciones, porque algunos sí se manifestaron claramente de decir, no estamos de acuerdo con lo que el FMLN está haciendo. En ese acercamiento que tú tenés y la posibilidad que te dio la Asamblea General de decir, haz coaliciones, acércate a la gente, concretamente, ¿qué esfuerzos se está haciendo, Hugo, desde tu candidatura? Bueno, me he reunido con sectores como el magisterial, que es un sector muy grande. Estuve también en su evento nacional. Me he reunido con la CSTS el día de ayer, que es una confederación que aglutina a muchas organizaciones sindicales. Me he reunido con sindicatos del sector salud, del sector eléctrico, y hay una constante en ellos y que tiene que ver con lo que tú decías. Ciertamente ha habido un descontento, hay errores que han señalado, hay cosas que se han ido superando, pero hay otras en las cuales me he comprometido a buscar que se superen en los próximos meses y no esperar, como decía, a las próximas elecciones. Yo diría que el movimiento popular, las organizaciones sociales tienen una visión crítica del gobierno, pero poniendo en el centro también muchas coincidencias que tenemos históricamente con esos sectores. Yo recuerdo que el día de ayer algunos de los participantes en esta reunión con la CSTS me decían, mira, nosotros somos una organización con pensamiento de izquierda, pero eso no quiere decir que le demos un cheque en blanco al gobierno de izquierda. Tenemos nuestras coincidencias, pero también tenemos nuestras críticas y queremos construir junto a ustedes una mejor situación para el país, para el gremio que representamos y también una mejor situación en cuanto a la posibilidad de hacer cosas, porque con ellos coincidimos en que si bien es cierto, hay una correlación de fuerzas diferente en la Asamblea Legislativa, también es cierto que si hay una alianza muy fuerte entre el gobierno, el partido y las organizaciones sociales, se pueden conseguir cosas que aparentemente no se podrían conseguir. Pongo el ejemplo de la ley contra la minería, que habían sectores en la Asamblea Legislativa que no la querían aprobar y fue gracias a la participación de las organizaciones sociales que se logró esa ley contra la minería. Ahora estamos en una coyuntura sobre el futuro del líquido vital, del agua. Y ahí también, aunque hay sectores en la Asamblea Legislativa que han enviado señales de querer privatizar el agua, las organizaciones, las universidades se han movilizado y nosotros no estamos más que para apoyar a esas organizaciones y a esas universidades en la dirección de lograr una ley que no permita bajo ninguna circunstancia la privatización del agua. Entonces, hay esas coincidencias, vamos a trabajar alrededor de esas coincidencias y superando las inconformidades, superando también las molestias que hay alrededor de algunas cosas que no se han hecho bien ni en el gobierno ni en el partido. ¿Partidos políticos cerca de tu candidatura, Hugo? Bueno, hemos hablado, sí, con varios dirigentes de partidos, dirigentes nacionales, dirigentes departamentales. Por razones tácticas no puedo revelar todavía el nombre. Pero quedan pocas opciones. En realidad no, en realidad hay varias opciones. O sea, tú tienes un espectro aquí de alrededor de 5 partidos políticos. Habemos 2 partidos que ya tenemos un candidato definido. Hay un tercer partido que acaba de hacer un acuerdo con otro candidato, pero ahí están los otros partidos. Los otros 3 que están en la Asamblea Legislativa y otros que existen pero que no están en la Asamblea Legislativa. ¿Estarías dispuesto a hablar con Gana, Con Hugo? todos ellos se tiene que hablar. Yo no voy a mencionar a un partido en particular, pero sí, digamos, en el caso de Gana tú puedes hablar con ellos. La resolución sobre alianzas y coaliciones es una resolución general. Amplia. Nos mandata para hablar con todos los partidos, excepto con Arena, ¿verdad? Por razones obvias. Pero por lo demás hay disposición de hablar con todos los partidos. ¿No descartas a todos los partidos que quedan?
hay disposición de hablar con todos, dependerá de los acuerdos que se puedan lograr, dependerá de que no se varíe lo que nosotros planteamos en nuestro programa histórico, y si hay esas condiciones, pues seguramente se producirán algunos acuerdos que, como te decía, no siempre tienen que reflejarse en un pacto de coalición. Puede ser un acuerdo de alianza, puede ser un entendimiento. Nosotros somos muy flexibles en eso. Las organizaciones del partido, la base del partido, Hugo, ¿cómo la encuentras? Alguna gente dice todavía tienen goma moral, todavía están un poco quebrados, pero ¿cómo la encuentras y cómo tú vas a tratar de revitalizar a la base del partido? No, fíjate que eso se rompió con las internas, con las primarias. La verdad que en las primarias hubo un resurgimiento, una revitalización del partido y una actividad muy intensa a nivel nacional durante un mes. Y no te niego que hay todavía los menos en una fase de inercia, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es dándole tratamiento de shock, claro, para que reaccionen, e incluidas en esa inercia pues algunos miembros de direcciones intermedias, etcétera, pero que les estamos diciendo, miren, esto no puede seguir así, despierten, faltan 7 meses para las elecciones, salgan de su zona de confort, no pueden estar en su sillón o en sus escritorios esperando a que se les llegue a pedir permiso. Es necesario que todos nos movilicemos y que actuemos, y también es necesario que la mentalidad, la visión de la dirección del partido cambie y se ponga en modo electoral y sepa analizar y sepa tomar decisiones que acompañen el planteamiento que está haciendo el candidato en este caso, porque es un planteamiento que ya en las primarias tuvo un respaldo y es un planteamiento que está teniendo también respaldo en la población. El FMLN es el FMLN, están diciendo muchos, ¿verdad? Y algunos están diciéndole a la derecha, no se descuiden, el FMLN es el FMLN, tiene una maquinaria electoral importante, tiene una maquinaria política importante y no deben descuidarse. Tiene el Ejecutivo también, a pesar de que la Asamblea Legislativa está disminuida. Ese planteamiento que te hago para el siguiente bloque, Hugo, el FMLN es el FMLN. Claro. Y el país tiene que hacer reflexión. También en el mundo político hay que hacer esa reflexión. Ese es el tema para el siguiente bloque. Quiero recordarles a todos ustedes que también tenemos la opción para poder degustar en cualquier hora del día Flying Wings, las alitas con sus respectivas salsas. ¿Cuánta gente está visitando Flying Wings en Multiplaza y en Metrocentro Santa Ana? Hoy, en los días del Mundial, realmente la gente está optando por cosas tan deliciosas como Flying Wings. Esa es la invitación que hacemos. Vaya con su familia, vaya con sus amigos, vaya con sus compañeros de trabajo. Flying Wings en Multiplaza y también en Metrocentro Santa Ana. Esa es la recomendación que hacemos para este día. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán. Me acompaña Hugo Martínez, candidato presidencial por el FMLN, ya alistando baterías, organizando. El FMLN es el FMLN, dicen algunos analistas, Hugo. Yo creo que estamos entendiendo todos a qué se refieren cuando dicen esto. Sí, efectivamente es un partido, como yo lo decía en las primarias, es un sujeto histórico fundamental en este país. Es un partido que tiene una cobertura y una estructura nacional. Es un partido que tiene una columna vertebral de cuadros también muy experimentados, y es un partido, el único, que en las primarias que realizó, las hizo en los 262 municipios. El otro partido las hizo creo que en 168 municipios, y eso te refleja la fuerza, el poder, la cobertura. En nuestras elecciones internas participó más del 70% de nuestros afiliados al padrón, y de ese 70% pues, o más, obtuve más del 72% de los votos en ese padrón. Entonces, eso te refleja que es un partido fuerte, con historia, etcétera, y que si bien es cierto, en su historia ha tenido reveses, también es cierto que se ha logrado sobreponer. Pero para y también es cierto que se ha equivocado. Claro, y por eso una de las primeras cosas que dije cuando anuncié que me iba a inscribir como candidato es: el FMLN tiene que reconocer sus errores, tiene que pedir perdón por esos errores, pero más importante, tiene que rectificar. Y en esa fase estamos ahora.
resolviendo los problemas que la gente nos había venido señalando y que no se habían escuchado con suficiente atención. Ahora, el FMLN en su historia ha demostrado ser audaz, ha demostrado ser versátil también. Y ahora el FMLN tiene uno de los más grandes retos de su historia en la cual debe demostrar que es audaz y que puede ser versátil y adaptarse a las nuevas circunstancias. Y ese mensaje nos lo dio la población el 4 de marzo y ese mensaje nos dio la militancia el 27 de mayo. La gente nos está diciendo, miren FMLN, no pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar diferentes resultados. La gente nos está diciendo, si siguen haciendo las cosas de la misma manera, si siguen con una visión estrecha, van a tener los mismos resultados. Y aquí se necesitan resultados diferentes, se necesita que se abra la mente, se necesita que se abran nuevas modalidades de trabajo, se necesita que se rompa con esquemas tradicionales de trabajo. Y fíjate que quiero insistir en algo que he venido diciendo también. No se trata de cambiar el programa histórico del FMLN. Si el FMLN cambia, su programa histórico o su proyecto histórico deja de ser el FMLN. Yo he dicho que debe ser como el bambú, ¿no? Que el tallo es muy duro y que no se quiebra. Pero también el bambú se puede balancear, puede ser flexible cuando hay una tempestad. Entonces, para mí el tallo del FMLN es su proyecto histórico, pero sus métodos de lucha, sus estilos de trabajo, su apertura al siglo XXI y a las nuevas tecnologías y a la nueva situación del mundo, la debe de tener a la luz de sus actividades, a la luz de sus decisiones, etcétera. Y por eso considero que el mensaje de la militancia del partido va en esa dirección, el mensaje de la población también, diciéndonos, miren, tienen que cambiar la forma de hacer las cosas para que tengamos juntos mejores resultados para este país. No solo cuestión de maquillaje, Hugo, no es cuestiones superficiales, son cuestiones profundas. Te voy a plantear algo que algunos invitados han dicho aquí en este espacio, y dicen, en la parte económica, el FMLN no cambió radicalmente el sistema, se plegó al sistema neoliberal que veníamos teniendo de los gobiernos de Arena. El FMLN solo se suma, solo administra, pero no profundiza en esos cambios. Sí. ¿Tú estás en la disposición, Hugo, de con todos estos elementos que la gente está diciendo que el país en cuestiones económicas no ha cambiado tanto? ¿Tú estás dispuesto como candidato a presidente del país a meterle diente, como decimos vulgarmente, a estos temas? Sí, pero no podemos seguir con enfoques unilaterales. Te voy a decir, el centro de la argumentación de los gobiernos de Arena fue: vamos a apostarle unilateralmente al crecimiento económico con este modelo neoliberal y cuando se logre crecer va a haber un rebalse y eso va a llegar a toda la población. Eso mostró ser un total fracaso. Y todavía estamos esperando eso. Estamos esperando el rebalse. Sí. Pero también, aunque yo me siento orgulloso de haber sido miembro de un gobierno con un enfoque social y de desarrollo social, también sé que debemos de tener cuidado de no solo dar un enfoque en lo social. Para mí debe haber una combinación entre la generación de empleo, pero empleo digno, ¿verdad?, el crecimiento económico y el desarrollo social. Y estos factores se complementan, incluso con la seguridad, que es la tercera preocupación fundamental de nuestra población. Y yo he dicho, podemos crear polos de desarrollo departamentales en los cuales tú haces una inversión social para capacitar a nivel técnico a los jóvenes, para lograr que los jóvenes se especialicen en un área, pero estos jóvenes van a su primer empleo a ayudar en la agroindustria, por ejemplo, a ayudar a nuestros campesinos a procesamiento, conservación y comercialización de alimentos para agregar valor a los productos agrícolas. Y ahí tienes pues una combinación de un modelo de generación de empleo y crecimiento económico con inversión social. Y en la medida que tú le das empleo a estos jóvenes, los estás sacando de la amenaza que significa las pandillas en el territorio, los grupos criminales, o que les ofrecen dinero fácil o que los están presionando para que se metan en el grupo criminal. Así que sí estoy dispuesto a desmontar algunos, vamos a llamarle así, renglones torcidos del modelo, que lo que han hecho es realizar más exclusión y aumentar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Yo no estoy hablando de quitarle a los que más tienen, pues por ley lo que tengan que pagar de impuestos lo tienen que pagar,
pero estoy hablando de generarle oportunidades a los que menos tienen para romper esa brecha que es tan grande. Latinoamérica, y El Salvador no es la excepción, es una de las regiones más desiguales del mundo. Dice la empresa privada, el gobierno no genera empleos, los generamos nosotros, dicen. ¿Pasa entonces todo esto por tener acuerdos importantes con la empresa privada, con la inversión extranjera, Hugo? Sí, pero con la empresa privada en su amplio espectro, claro, porque la empresa privada no es la cúpula de una gremial empresarial. Claro. La empresa privada va mucho más allá, hay muchos medianos empresarios, o sea, la mayoría de las empresas en este país son pequeñas y medianas empresas, y yo le voy a apostar mucho a eso, y también le voy a apostar mucho al esfuerzo cooperativo que ha demostrado ser un motor de desarrollo en otros países del mundo. No vayamos tan lejos. Costa Rica. Aquí consumimos, por ejemplo, productos lácteos de una de las más grandes cooperativas de Costa Rica. No quiere decir que la propiedad de la tierra, etcétera, sea necesariamente cooperativa, pero la maquinaria, las plantas pasteurizadoras, que no le da a cada campesino, a cada agricultor para comprarla, pues las tienen en propiedad cooperativa y comercializan de manera cooperativa también. Entonces, cuando estamos hablando del sector privado, para mí el sector cooperativo también es un sector privado al cual se le debe apoyar y el cual genera empleo. Y ellos no están pidiendo que se les regale nada, ellos están pidiendo que se les apoye, que se les ayude a encontrar mercados, que se les ayude a encontrar financiamiento para tener la maquinaria, para estar a la altura de las necesidades tecnológicas que tienen en este momento. Entonces, si tú me preguntas, ¿es necesario un acuerdo con la empresa privada? Claro que sí, pero con el amplio sector privado, no con una cúpula de una gremial empresarial, que sí se debe tener conversaciones con ellos, pero no está en el centro esa cúpula de la gremial empresarial, sino que se debe tomar en cuenta a todos los empresarios y empresarias de este país. Algunas personas dicen que con la candidatura tuya, Hugo, como del FMLN, se pueden abrir muchas relaciones que no se han abierto en los gobiernos pasados. Viendo tu trayectoria como canciller de la República, viendo tu trayectoria como una persona influyente, inclusive en la política internacional de nuestro país, inserto en otros países, algunas personas están diciendo que uno de los plus que tú tienes puede ser realmente esto, cómo poder abrir al mercado, cómo poder abrir al mundo algunos mercados que al país no han llegado. Efectivamente, y cómo intensificar las relaciones con países que ya somos socios, pero que se les puede sacar mayor provecho. Y ahí, como siempre he dicho, las relaciones son institucionales, pero también tienen un toque personal. Las relaciones de amistad que yo tengo con muchos jefes de Estado y de gobierno de varios países del mundo, de aquí de Centroamérica, pueden ser de mucha utilidad precisamente para dinamizar esa relación institucional, esa relación comercial, de cooperación, de inversión, etcétera. Y creo que El Salvador tiene una posición geográfica privilegiada, tiene una legislación amigable con la inversión extranjera y tiene una serie de ventajas comparativas que se pueden aprovechar de mejor manera. Yo me concibo, y por la experiencia quizás que tuve al frente de las relaciones exteriores del país, pero yo me concibo a partir del 1 de junio de 2019 como el promotor número 1 de nuestro país en el mundo. Por supuesto que estará el ministro o la ministra de Relaciones Exteriores en el día a día, pero yo voy a hacer una presidencia muy activa en el ámbito internacional, ganando esa confianza o esa mayor confianza, ganando inversión, ganando comercio y ganando cooperación también para nuestro país. Y concretamente, ¿tú tienes fijación en alguna oportunidad que podamos tener como país de abrir y de estrechar estos lazos comerciales, estos lazos de inversión con algún país determinado? Bueno, no solo veo países, veo bloques de países, veo Europa, por ejemplo, es una relación que se puede explotar aún más, veo los países escandinavos, veo Oceanía, son áreas que África incluso, fíjate que África es un continente desde el punto de vista de nuestras relaciones poco explorado, y ahí tienes potencias regionales emergentes con las cuales
puedes tener mercados complementarios. A veces las asimetrías con una potencia mundial, una potencia económica mundial, te pueden ser un obstáculo para una relación comercial lo más provechosa posible. Pero si tú tienes potencias regionales emergentes que necesitan una complementariedad en sus mercados, pues es una gran oportunidad también. Así que yo no solamente estoy viendo a las potencias mundiales, sino también a las potencias regionales emergentes, como Sudáfrica, por ejemplo. China continental deja de ser una mala palabra. Por supuesto, hace días dejó de ser una mala palabra, hace días dejó de ser un tabú, ya existe una relación comercial muy estrecha entre El Salvador y China. Hay un consejero económico, comercial y de turismo de El Salvador destacado en China. Hay un programa de becas de China, de la República Popular de China con El Salvador, donde grupos de personas van a cursos cortos a la República Popular de China. Tengo entendido que el domingo, por ejemplo, sale uno de esos grupos a cursos cortos a la República Popular de China y pues la relación se está dinamizando. Acuérdate que siempre históricamente, antes que las relaciones diplomáticas, pues hubo relaciones comerciales en todos los países del mundo y esas relaciones comerciales y de cooperación con la República Popular de China se han dinamizado. Tendrá el gobierno actual de El Salvador que valorar si toma una decisión en el corto, mediano plazo de el establecimiento de relaciones diplomáticas con China o pues será una tarea del gobierno de Hugo Martínez valorar una decisión de ese tipo. ¿Tú lo harías? Pues es una decisión que ya se tiene que valorar a la luz de cómo han avanzado las cosas en el mundo. Para ti no es una mala palabra China. No es una mala palabra, no quiero anticipar un criterio, no quiero anticipar una decisión, pero es un tema que está sobre la mesa, que está a la orden del día. Discutible. Digamos. Sí. Discutible. Perfecto, Hugo. Cuando regresemos, yo quiero preguntarle, porque ustedes se estarán preguntando también, ¿qué piensa Hugo Martínez del tema de la ley del agua? ¿Qué piensa de la privatización del agua? Se está diciendo, y algunos analistas han dicho aquí en este set, que el mismo FMLN ya sabía que la empresa privada estaba incluida en ese grupo que iba a administrar el agua en la propuesta de ley y que ahora, y también se habló, Julia Evelyn Martínez nos explicó sobre el tema de la ley de asocio público-privado y se dijo que de ahí comienza el tema de la privatización del agua. Eso lo voy a preguntar a nuestro invitado, el candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Esta entrevista va en retransmisión a las 11 de la noche. Y a todos nuestros amigos también decirles que a eso de las 10 de la mañana ya pueden encontrar esta y todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube, Informa TVX. Gracias, un saludo para todos los salvadoreños en los Estados Unidos que están viendo este programa. Tantos comentarios, vamos a hacer un saludo especial para todos, pero puntualmente vamos a saludar a algunos un día de estos que nos quede un espacio porque son tantos los que nos están escribiendo ya, viendo este programa en los Estados Unidos, en Canadá, en Alaska y también en España. Nos escribieron también salvadoreños en esos países. Hugo, el tema del agua es un tema que conmocionó hace un par de semanas al país. A flor de piel, la derecha dijo, no se está tratando de una privatización del agua. Las organizaciones sociales como nunca, la UES, la UCA, la Iglesia Católica, se pronuncian y dicen esto es una privatización del agua. Arena reacciona y dice estos son grupos de terroristas. O a la iglesia le dice ignorantes que no saben lo que están diciendo. O se han dejado manipular por el FMLN. Todas estas cosas se han dicho, Hugo. ¿Cómo has visto tú este tema? ¿Cómo se ha manejado en el país este tema? ¿Y cómo crees tú que debería enfocarse realmente el tema del agua? Bueno, en primer lugar, mis respetos a la Iglesia Católica, a las demás iglesias, a las universidades, a los movimientos sociales, por esta lucha legítima que han emprendido. Y creo que se les ha faltado al respeto porque, como dicen desde la Grecia antigua, cuando se te acaban los argumentos recurres al ataque, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Las universidades, las organizaciones sociales, las iglesias han demostrado claramente que
al optar algunas personas, algunos diputados y diputadas de Arena, por uno de los proyectos de ley donde predomina en el ente rector el sector privado, pues es el primer paso hacia la privatización del agua. Y lo ha dicho con mucha claridad, no solo las iglesias, las universidades, lo ha dicho a nivel internacional también su santidad el Papa Francisco, lo ha dicho Naciones Unidas. La administración del recurso hídrico es una responsabilidad fundamental de los estados. Y claro, los estados pueden dar la participación, y de eso se trata también, a los beneficiarios, a los usuarios del servicio de recurso hídrico y también al sector privado. Nadie está hablando de que no pueda haber un representante del sector privado, pero de eso a querer servirse con la cuchara más grande, como se ha hecho en otros aspectos, si es que mira, basta con hacer un recuento de los hechos. La privatización de la banca, por ejemplo. Se creó un ente y se dijo que no se iba a privatizar la banca, que se iba a sanear. Bueno, no solo se privatizó, sino que las acciones de algunos bancos estatales fueron a parar a funcionarios de gobierno. Luego se dijo que no se iba a privatizar la salud. Y en ese camino estaban, menos mal que hubo el movimiento de las marchas blancas que logró parar algunos rasgos de la privatización de la salud. Luego se dijo que no se iba a dolarizar, que iba a haber bimonetarismo. Y dime tú, si ahora circulan los colones, si te permiten pagar con colones en un establecimiento, no es cierto. Y ahora nos vienen con el cuento de que no se quiere privatizar después de haber estado mintiendo sistemáticamente para hacer las cosas con los propósitos oscuros o bajo la mesa que siempre han tenido. Así que a mí me parece que la lucha es legítima. Si realmente no quisieran ir en el camino de la privatización, ¿por qué escogen como documento de estudio solo el proyecto en el cual se le da una mayor participación al sector privado? ¿Por qué no toman en cuenta el proyecto que presentaron precisamente las iglesias, las universidades, los movimientos sociales, que es un proyecto más incluyente? Entonces, de eso se trata. Y yo creo que todas estas organizaciones, universidades, movimientos, están en su legítimo derecho de movilizarse y de pedir que no haya una privatización del agua. Nosotros y mi persona como candidato vamos a estar cada vez que sea necesario, vamos a acompañar si es necesario acompañar, pero tampoco queremos que por nuestra presencia se le ponga un cliché o se quiera desnaturalizar o se quiera desacreditar, y no es porque nuestra presencia aporte desacreditación, sino por el sesgo político que se le puede dar a nuestra presencia. No quisiéramos que por eso se le reste credibilidad a este movimiento, que es un movimiento auténtico. ¿Cómo vas tú a manipular a una institución que tiene más de 2000 años, como la Iglesia Católica, ¿no? Y que tiene gente estudiosa, gente pensante y que tiene un contacto con la base? Mira, yo estuve en las fiestas patronales de San Antonio Mazahuat. Ahí hubo una misa, estuve en la misa, llegó el obispo de Zacatecoluca y al final de la misa dice, bueno, ustedes saben, hay un problema, se quiere privatizar el agua y aquí en la salida están unos colaboradores para que si ustedes quieren voluntariamente firmar una petición para que no se privatice el agua, pues lo hagan. Pues mira, la gente al final de la actividad abultándose ahí en los lugares donde se estaban recogiendo las firmas. Entonces hay un contacto también con la base, no es algo que está en la entelequia de algunos religiosos o algunos académicos. Hay una preocupación de la gente, una preocupación de la población por el futuro de uno de los pocos recursos que nos quedan. ¿Tú estás de acuerdo con que el FMLN debería ser más contundente en este tema? Bueno, yo pienso que ya lo ha sido. Pero algunos dicen que el mismo gobierno
no ha sido contundente en ese tema. Pues si es necesario que el gobierno sea más contundente, yo llamo al gobierno a que lo sea. En mi caso, yo he sido claro y contundente. Y el único límite, la única preocupación que yo he tenido para dejar de participar o participar en algunas actividades es que no se vaya a tildar esto como un movimiento político. Porque este es un tema de vida o muerte, digo el cardenal. Y es un tema de país, y es un tema auténtico, es simple y sencillo. Si no hay agua, no hay vida, simple y sencillamente. Entonces, yo declaro contundentemente que la lucha de estas organizaciones, de estas universidades, de estos grupos religiosos, es auténtica, es legítima y es necesaria, y estoy dispuesto a acompañarla en el momento que ellos lo consideren conveniente. Y creo que así como logramos una victoria en la ley contra la minería, así debemos lograr una victoria declarando contundentemente en la legislación que se apruebe que el agua es un bien público y debe de estar administrado y en función de nuestra gente, no administrado en función del lucro, en función de las ganancias que un pequeño grupo del sector privado quiere obtener sobre ese vital líquido. ¿Esta ley de asocios públicos privados no es una amenaza para el país en estos temas tan vitales, Hugo? No, bajo ninguna circunstancia, y quiero decir que es importante aclarar, y si es necesario revisar esa ley, si es necesario poner los puntos más claros, hay que ponerlos, si es necesario que la ley tenga otro nombre, hay que hacerlo, porque también se ha querido como reproducir algunas experiencias en otros países sobre los asocios públicos privados. Los asocios públicos privados no son una privatización. Hay asocios públicos privados en otros países, en Cuba, por ejemplo, donde el Estado sigue siendo dueño o de la mayor parte de las acciones del asocio o de la conducción estratégica del asocio. Y hay una serie de normas, de preceptos, de respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que no se pueden violar. Ahora, si tú me preguntas un sector estratégico de este país, como el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, debe estar en manos del sector privado o debe estar en manos del sector estatal, yo pienso que debe estar en manos del sector estatal. Y si hay deficiencias en su administración, eso es lo que hay que mejorar. Hay que romper con ese mito que todas las empresas públicas y todas las administraciones públicas son malas. Realmente la gestión pública no es mala. Lo que hay es malos y buenos funcionarios públicos que sacan adelante o dejan de sacar adelante una empresa. Fíjate tú, Empresas Públicas de Medellín, como su nombre lo dice, es una empresa pública y tiene una serie de inversiones, bueno, del sur, aquí en nuestro país, que funciona como una empresa privada, es una inversión de Empresas Públicas de Medellín, si no me equivoco. Entonces sí hay una capacidad de gestionar públicamente empresas y hay sectores estratégicos. Mira, yo he tenido experiencias en otros países que la gente, cuando era canciller, la gente que me llevaba de esos países, de protocolo, morían de la vergüenza porque no podían disponer absolutamente nada en ese aeropuerto como para prestarle condiciones mínimas de ingreso a sus invitados. Y eso es vergonzoso, pero esa es una cosa nada más de forma. Pero hay cosas de fondo sobre un aeropuerto que es clave para el desarrollo de un país y que se debe conducir de acuerdo a las necesidades del Estado. ¿No te da pena que tengamos el puerto de la Unión tirado, Hugo? Sí me da pena y pienso que se deben de activar algunos aspectos lo antes posible. Ya se reformó la ley, ya se ha hecho o se va a hacer en estos días el llamado a la licitación pública internacional. Me han informado que a diferencia de otros momentos, hay varias empresas que están dispuestas a participar, muchas de ellas de la zona del continente asiático, por cierto, también otras de aquí del continente americano, pero eso es algo que se debe de sacar adelante lo antes posible. Eso tiene una falla de origen y por eso ha costado dinamizar el puerto. Porque ¿Tú le apostarías a eso, Hugo? Por supuesto que le apostaría y está en el concepto de polo de desarrollo en la zona oriental, que conlleva no solo el puerto, sino también la zona económica especial, el Golfo de Fonseca,
el circuito ecoturístico en el Golfo de Fonseca, los desarrollos turísticos en la zona costera. Hay material para darle un salto al desarrollo a esa región. Y fíjate tú que ya con las mejoras que se están realizando con Fomilenio 2 del Puerto de la Unión a el Amatillo, ya tú tienes prácticamente el canal seco, porque el gobierno de Honduras está terminando su carretera de 4 carriles que va desde el Amatillo hasta Puerto Cortés. Entonces ahí vas a tener una serie de productos, de mercancías que no van a ir a dar la vuelta al canal de Panamá, que les implica un par de días más y un costo adicional, y que pueden a través de contenedores moverse del Puerto de la Unión a Puerto Cortés en Honduras. Perfecto. O viceversa. Perfecto. Cuando regresemos después del corte, ya está definido Carlos Callejas en Arena, está definido Hugo Martínez, por supuesto, candidato presidencial del FMLN, y todavía falta que Nayib Bukele sea elegido como candidato hoy por la coalición CD, pero hay unos problemas por ahí. De eso quiero preguntarle a nuestro invitado, el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, me acompaña. Hugo, ¿cómo están viendo el desarrollo de las elecciones del candidato, sobre todo Nayib Bukele? Se alía con CD, con Cambio Democrático, pero hoy se ve amenazada su candidatura. El magistrado Rodolfo González ha dicho que el viernes darán una posición como Sala de lo Constitucional y que la idea es pues resolver sobre el caso del CD. ¿Tú crees que estos mecanismos le ayudan a la democracia, Hugo? ¿Tú crees que se debería procurar, digamos, que el país tuviera opciones dentro de esa democracia para poder elegir a sus funcionarios? Claro, yo como demócrata siempre he creído en que todos aquellos partidos y personas que quieran participar en una contienda electoral y que cumplan con los requisitos de ley y que respeten los procedimientos son bienvenidos a hacerlos. Esa fue mi primera declaración cuando se dijo que Nayib Bukele tenía la intención de participar con el apoyo de un partido como Cambio Democrático se llama ahora, sí, ¿verdad? Porque sí, en un tiempo se llamó Convergencia Democrática, después Centro Democrático, pero como fue desapareciendo, tuvo que ir cambiando los nombres para estar siempre en la palestra política. Entonces, pienso que el criterio de base es ese. En una democracia se debe procurar la participación de los más amplios sectores en esos procesos democráticos, en los procesos políticos electorales, pero por supuesto que todos debemos cumplir las reglas, ¿no? Debemos de cumplir las leyes y debemos cumplir los procedimientos. Yo no estoy al tanto de la situación, vamos a decirlo así, legal de Cambio Democrático, pero yo abogo por ese principio fundamental y en la medida de lo posible se debería de permitir, siempre y cuando, vuelvo y repito, se cumplan las leyes y los procedimientos, se debería de permitir la mayor participación de partidos, de personalidades que quieran competir por la presidencia y, como dije siempre, entre más competidores hayan y de mejor calidad sean, quien gana es el país. Ahora, ¿tú no le tienes miedo a eso? No, bajo ninguna circunstancia, tampoco le tengo el miedo al debate, ya he dicho, y lo digo con humildad, porque hay gente que se lo tomó a mal, pero lo digo con humildad. Yo estoy listo, estoy preparado para debatir en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Ahora, yo no sé cuál va a ser la resolución de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, hemos estado en este país, hemos asistido a muchas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y yo he tenido también un criterio principal al respecto. Podremos no compartir algunas resoluciones, pero mientras la Corte siga siendo por Constitución el ente que hace precisamente el control constitucional, pues he dicho en otras ocasiones que aunque no comparta una resolución, en lo que a mí respecta, pues siempre trato de respetar esas resoluciones. Sí, porque el FMLN ha dicho de que los fallos que ha tenido la
sobre todo esta sala de lo constitucional actual, han sido bastante defendiendo intereses políticos. Bueno, como te decía, hay resoluciones que yo tampoco he compartido, pero siempre he abogado porque se respeten. Entonces, quiero dejar bien claro esos dos aspectos. En primer lugar, desde que Nayib anunció su intención de participar, yo dije bienvenido, es bueno para la democracia que haya diferentes opciones. Al final es la población la que va a decidir cuál es la mejor opción que le parece. Entonces yo no creo que deberíamos de privar a la población de tomar esas decisiones, pero estoy claro que cada uno para participar debe de cumplir ciertos requisitos de ley y debe de seguir los procedimientos de ley también. Entonces, ojalá esa situación se pueda resolver y no solo haya un candidato más, sino que haya varios candidatos más y que ojalá sean los mejores que puedan escoger cada uno de los partidos políticos. Estamos, Hugo, regresando al tema del FMLN, ¿estamos frente a un cambio de timón del FMLN? ¿Estamos frente a una nueva visión? ¿Estamos frente a con un candidato fresco en el FMLN que puede darle ese respiro que el FMLN necesita en sus bases, en la misma población? ¿Estamos frente a eso, Hugo? Pues yo sí creo que hay que darle una visión fresca al FMLN, que como decía no significa cambiar su proyecto histórico, pero sí cambiar muchas formas de cómo se han venido haciendo las cosas últimamente. Y yo aquí le quiero hacer un llamado a nuestra militancia a que me respalde, a que me apoye en ese proceso de revitalización del partido, de poner al partido a tono con las nuevas circunstancias. Y no se trata pues de hacer un cisma en el partido, pero sí se trata de poner al partido en una perspectiva de victoria. Y para que el partido esté en esa perspectiva de victoria, pues se tienen que hacer algunas readecuaciones que son necesarias, por ejemplo, para que la campaña electoral sea exitosa y que nos lleve a la victoria en el 2019. ¿Cómo la población puede estar confiando, Hugo Martínez, en ti, después de 2 gobiernos que a la población no le han gustado muchas de sus actuaciones? ¿Cómo puede confiar la población? ¿O cómo se puede ir recuperando, digamos, esto que se ha perdido? Porque yo no tengo doble cara, no tengo doble discurso. Lo que digo públicamente es lo que digo en las reuniones privadas, y cuando yo me comprometo a hacer algo, lo hago. Y yo creo que eso es importante. Mira, es bien difícil, no solo por el peso que puede tener o el desgaste que puede tener 2 periodos de gestión, que como sabes en cualquier país del mundo eso implica un desgaste. Es bien difícil con todo lo que ha ocurrido en la historia de este país, todo lo que han hecho algunos personajes en nombre de la política y el bien público, es bien difícil que ahora la gente te crea. Y me parece a mí que no hay otra forma de que la gente te crea que irle demostrando con hechos que tú eres diferente y que eres capaz de ir cumpliendo, aún antes de haber llegado al gobierno como persona, de ir cumpliendo cosas para resolverle sus problemas. Creo que no hay otra alternativa. La gente ya está cansada de discursos y que venga gente en nombre de la democracia, en nombre del bien público, a ofrecer, como decían popularmente antes, el oro y el moro, y a cambiar totalmente de actitud cuando llega al gobierno. Y mucha gente me lo dice: mira, me gusta tu propuesta, me gusta lo que estás planteando, pero ¿quién me garantiza que no vas a cambiar? Y me dicen, no lo dudo por ti, lo dudo por cómo han sido las personas antes que ti. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos todos los políticos en este país, los que queremos hacer buena política, y la única y mejor forma de ir rompiendo con esa desconfianza que se fue incubando por muchos años en nuestro país es mostrándole con hechos a la gente que uno es diferente. El tema de la corrupción ha salpicado mucho al FMLN. Sí, y por eso el FMLN debe de ser contundente y sin ambajes condenar la corrupción, venga de donde venga. Yo lo he hecho claramente como candidato y he dicho, condeno la corrupción, venga de donde venga. Se debe de investigar a fondo a cualquier persona que se tenga indicios que está involucrada en un acto de corrupción. Y esa persona se debe defender como persona, no escudándose en un partido, ni en un gobierno, ni en una empresa. Pero también he dicho
que se debe respetar el debido proceso, se debe respetar la dignidad de las personas y se debe respetar el principio de presunción de inocencia. Pero eso no significa que no se deba investigar. Se debe investigar a fondo y el FMLN y cualquier partido o cualquier empresa haría mal si está pretendiendo apañar o esconder los actos que se le imputan a una persona. Para eso están las leyes, para eso están los abogados, para eso están los jueces, para demostrar al final de una investigación si esa persona es culpable o no. Pero no le corresponde ni al FMLN, ni a una empresa, ni a los medios de comunicación, ni a ningún otro partido político determinar si una persona es culpable o no. Así que yo soy contundente y espero que el FMLN también sea contundente en declarar sin ambajes que está en contra de la corrupción, venga de donde venga. Los mismos corruptos, dice la gente, los mismos arribistas, los mismos que andan buscando siempre una oportunidad en el gobierno, van a comenzar a acercarte a ti. Sí, por eso yo le pido a Dios todos los días sabiduría. Es lo único que yo le pido a Dios todos los días. Sabiduría para saber diferenciar, por ejemplo, ese tipo de acercamientos. Quienes se acercan auténticamente, quienes se acercan con buenas intenciones y quienes lo único que quieren es seguir viviendo de lo mismo. Y ya la gente está cansada de esas personas que quieren seguir viviendo de lo mismo. Entonces, créeme que en mis oraciones siempre estoy pidiendo a nuestro Dios mucha sabiduría para saber discernir, para saber estar siempre del lado correcto, del lado justo. No quiere decir que como humano no me pueda equivocar, pero por eso siempre le pido a Dios la sabiduría para poder estar siempre del lado correcto, del lado justo y por supuesto del lado de la gente. ¿Qué le dices a la base de tu partido? Tengo 30 segundos. ¿Qué le dices en este día a la base de tu partido? Que tenemos un desafío muy grande, que debemos de poner en función de ese desafío todo nuestro entusiasmo, toda nuestra creatividad, todo nuestro compromiso, pero también toda nuestra versatilidad de ser capaces de cambiar métodos y estilos de trabajo, de cambiar, por ejemplo, ese casa por casa que pareciera ser que la idea es contabilizar en cuántas casas o en cuántas puertas de las casas has metido un volante. Eso en realidad no tiene mayor utilidad. Yo quiero que mi base, que mi militancia hable, discuta, convenza, sufra, viva los problemas que la gente está queriendo exponer y que casi nunca hay nadie dispuesto a escucharles. Por eso mi tiempo va a estar más enfocado en estar con la gente, en escuchar a la gente, y eso quiero que hagan los 40,000 afiliados y afiliadas del partido y los más de 100,000 simpatizantes del partido que están ahí y que necesito que se pongan en función de trabajar con la gente, de vivir con la gente, de resolver los problemas de la gente y de garantizar, por supuesto, la victoria en el 2019. Gracias por venir con nosotros, Hugo. No, gracias a ustedes por invitarme y estoy siempre a la disposición. Bueno, gracias. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros. El día de mañana viernes nos va a acompañar en el estudio el doctor Rubén Zamora, político de larga data, para analizar un poco la coyuntura del país. Esa es la propuesta para el día de mañana. Por hoy pasen todos un feliz día.